Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 26, versículo del 14 en adelante. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Qué quieren darme? Y yo se los entregaré. Ellos le asignaron 30 monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarlo. El primer día de los ázimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿Dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Él les dijo: Vayan a la ciudad a un tal y díganle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes me entregará. Muy entristecidos, se pusieron a decirle uno a uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que ha metido conmigo la mano en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a este hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que iba a entregarle: ¿Soy yo, Rabí? Le dice: Tú lo has dicho. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: Tomen, coman, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias, se la dio diciendo: Beban de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, sangre que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo que desde ahora no beberé de este producto de la vid hasta el día aquel en que lo beba con ustedes, nuevo en el reino de mi Padre. Y cantados los himnos salieron hacia el monte de los olivos. Entonces les dice Jesús: Todos ustedes van a escandalizarse de mí esta noche, porque está escrito: Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Mas después de mi resurrección iré delante de ustedes a Galilea. Pedro intervino y le dijo: Aunque todos se escandalizasen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro, esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Le contestó Pedro: Aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Y lo mismo dijeron también todos los discípulos. Entonces va Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní y dice a los discípulos: Siéntense aquí mientras voy allá a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dice: Mi alma está triste hasta el punto de morir. Quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Viene entonces a los discípulos y los encuentra dormidos y dice a Pedro: ¿Con que no has podido velar una hora conmigo? Velen y oren, para que no caigan en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo,
por segunda vez oró así: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Viene entonces a los discípulos y les dice: ahora ya pueden dormir y descansar. Miren, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos. Miren que el que va a entregarme está cerca. Todavía estaban hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo numeroso, con espadas y palos, de parte de los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que le iba a entregar les había dicho esta señal: aquel a quien yo dé un beso, ese es, préndanlo. Y al instante se acercó a Jesús y le dijo: salve, Rabí, y le dio un beso. Jesús le dijo: amigo, ¿a lo que has venido? Entonces aquellos se acercaron echando mano a Jesús y le prendieron. En esto, uno de los que estaban con Jesús echó mano a su espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote, le llevó la oreja. Le dice entonces Jesús: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que empuñen espada, a espada morirán. ¿O piensas que no puedo yo rogar a mi Padre, que podría al punto a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Mas, ¿cómo se cumplirían las escrituras de que así debe suceder? En aquel momento dijo Jesús a la gente: como contra un salteador han salido a prenderme con espadas y palos. Todos los días me sentaba en el templo para enseñar y no me detuvieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro le iba siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y entrando dentro se sentó con los criados para ver el final. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín entero estaban buscando un falso testimonio contra Jesús con ánimo de darle muerte. Y no lo encontraron, a pesar de que se presentaban muchos falsos testigos. Al fin se presentaron dos que dijeron: este dijo, yo puedo destruir el santuario de Dios y en 3 días edificarlo. Entonces se levantó el sumo sacerdote y le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué es lo que estos atestiguan contra ti? Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote le dijo: te conjuro por Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le contestó: tú lo has dicho. Pero les digo que a partir de esta hora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos y dijo: ¡ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Respondieron ellos diciendo: es reo de muerte. Entonces se pusieron a escupirle en la cara y a bofetearle, y otros a golpearle.
diciendo: adivínanos, Cristo, ¿quién es el que te ha pegado? Pedro, entre tanto, estaba sentado fuera en el patio, y una criada se acercó a él y le dijo: también tú estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos. No sé qué dices. Cuando salía al portal, le vio otra criada y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús Nazareno. Y de nuevo lo negó con juramento: yo no conozco a ese hombre. Poco después se acercaron y los que estaban allí dijeron a Pedro: ciertamente tú también eres de ellos, pues además tu misma habla te descubre. Entonces él se puso a llorar, entonces él se puso a echar imprecaciones y a jurar: yo no conozco a este hombre. Inmediatamente cantó un gallo, y Pedro se acordó de aquello que le había dicho Jesús: antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte, y después de atarle, le llevaron y le entregaron al procurador Pilato. Entonces Judas, el que le entregó, viendo que había sido condenado, fue acosado por el remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: pequé entregando sangre inocente. Ellos dijeron: ¿a nosotros qué? Tú verás. Él tiró las monedas en el santuario, después se retiró y fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes recogieron las monedas y dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero como lugar de sepultura para los forasteros. Por esta razón, ese campo se llama campo de sangre hasta hoy. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, y tomaron las 30 monedas de plata, cantidad en que fue apreciado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y los dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador, y el procurador le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: tú lo dices. Y mientras los sumos sacerdotes y los ancianos le acusaban, no respondió nada. Entonces le dice Pilato: ¿no oyes de cuántas cosas te acusan? Pero él a todas nada respondió, de suerte que el procurador estaba muy sorprendido. Cada fiesta el procurador solía conceder al pueblo la libertad de un preso al que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, y cuando ellos estaban reunidos, les dijo Pilato: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús el llamado Cristo? Pues sabía que lo habían entregado por envidia. Mientras él estaba sentado en el tribunal, le mandó a decir su mujer: no te metas con este justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos persuadieron a la gente para que pidiese la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Y cuando el procurador les dijo a cuál de los dos quieren que le suelte, respondieron: a Barrabás. Les dice Pilato: ¿y qué voy a hacer con Jesús el llamado Cristo? Dicen todos: sea crucificado.
«¿Pero qué mal ha hecho?», preguntó Pilato. Mas ellos seguían gritando con más fuerza: «¡Sea crucificado!». Entonces Pilato, viendo que nada adelantaba, sino que más bien se promovía tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la gente, diciendo: «Inocente soy de la sangre de este justo, ustedes verán». Y todo el pueblo respondió: «Su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, se lo entregó para que fuera crucificado. Entonces los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la tropa. Lo desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura. Y trenzando una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza, y en su mano derecha una caña, y doblando la rodilla delante de él, le hacían burla diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y después de escupirle, cogieron la caña y le golpeaban en la cabeza. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificarlo. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y le obligaron a llevar su cruz. Llegados a un lugar llamado Gólgota, esto es Calvario, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero él, después de probarlo, no quiso beberlo. Una vez que le crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados allí para custodiarle. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Y al mismo tiempo que a él, crucifican a dos salteadores, uno a la derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por allí le insultaban moviendo la cabeza y diciendo: «Tú que destruyes el santuario y en 3 días lo levantas, sálvate a ti mismo si eres Hijo de Dios y baja de la cruz». Igualmente, los sumos sacerdotes junto con los escribas y los ancianos se burlaban de él diciendo: «A otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él». Ha puesto su confianza en Dios, que le salve ahora, si es que de verdad le quiere, ya que dijo: «Soy hijo de Dios». De la misma manera le injuriaban también los salteadores crucificados con él. Después del mediodía hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta media tarde. Y alrededor de medianoche clamó Jesús con fuerte voz: «Elí, Elí, lema sabactani». Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí decían: «A Elías está llamando». Y enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofrecía de beber. Pero los otros dijeron: «Deja, vamos a ver si viene Elías a salvarlo». Pero Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló el espíritu. En esto el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Tembló la tierra y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Por su parte, el centurión y los que estaban con él estaban custodiando a Jesús
y al ver el terremoto y lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Había allí muchas mujeres mirando desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato dio orden de que se lo entregasen. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se fue. Estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. Al otro día, al día siguiente, a la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron, Señor, recordamos que este impostor dijo, cuando aún vivía, a los 3 días resucitaré. Manda pues que quede asegurado el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo, resucitó de entre los muertos, y la última impostura sea peor que la primera. Pilato les dijo, tenéis una guardia, vayan, asegúrenlo como saben. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. El Evangelio del Señor, te alabamos Cristo Señor.